En realidad en la Argentina tenemos tres casos de similares características. Uno ocurrió en el año 68, otro en el 78 y este en el año 1981. Un trabajador de vialidad provincial con sede en Cacatí, o sea, en el interior de la provincia de Corrientes, ese día se dirigió a hacer unos trabajos a la localidad de Paso de la Patria, porque se habían compuesto una retroexcavadora. No, él se fue, hizo todo su trabajo y de regreso, antes de llegar a la intersección de un camino interno de tierra para llegar a la intersección de la ruta número 12, una ruta nacional, él comenta que ve dos soles, uno a su derecha y otro a la izquierda. El de la izquierda, él se da cuenta que no podía ser porque era una coloración blanca azulada muy potente, lo enceguecía y entonces se percata, vuelve a mirar a la derecha y se da cuenta que era el sol del otro lado. Cuando vuelve su mirada hacia esta luz potente que está sobre la copa de un árbol, ya esta luz se le avalancha, se le acerca y lo envuelve a tal punto que medio lo enceguece. En ese momento dice que él siente todo un escalofrío en su cuerpo, siente que el camión empieza a temblar, un camión 2, un camión volcador. Entonces él atina a querer abrir la puerta y tirarse porque le dio miedo todo eso que estaba sucediendo. Y resulta que ya no le responde su cuerpo, queda como paralizado, dice él. Era tanta la luz tan potente que entonces baja su cabeza y mira hacia sus pies y ve que el plan del camión, el piso del camión se vuelve y se trasluce, así como vidriado, todo transparente, a donde él se percata y se da cuenta que el camión estaba siendo elevado porque puede ver la cinta asfáltica a través del camión, los vehículos que circulaban y que iba quedando cada vez más chico, o sea que le daba la impresión de que seguía ascendiendo y en un determinado momento pierde el conocimiento. Y bueno, resulta que este señor cuando vuelve en sí se despierta en su camión, con su camión estacionado en un campo. Él reconoce el lugar porque él habitualmente hacía mantenimiento de calle por sus trabajos viales en esa zona, no de calle sino de ruta. O sea que se da cuenta que está en Verón de Astrada. Esta localidad está a 120 kilómetros aproximadamente de donde él fue abducido, del Paso de la Patria. Entonces lo primero que atina es pone en marcha el camión y se va a la comisaría ahí de esa localidad. Por supuesto, imagínate, en el año 81 hablar de esto era un tabú. Así que las autoridades policiales no le creían, medio que se reían, ¿viste? El tema es que él insistía, entonces le llama hacia afuera, que salgan a mirar que estaba su camión ahí y que llamen a su trabajo, que es vialidad provincial ahí en Cacatí, con sede en Cacatí. Bueno, tanto insistió que los policías llaman. Y del otro lado le contesta la llamada su jefe, un tal Maldonado de ese entonces, porque ya falleció. Le dice sí, que efectivamente era un trabajador de vialidad, pero que era imposible porque él sabía que en ese momento que ellos estaban llamando, él tendría que estar todavía ya en Paso de la Patria. No le daban los tiempos para estar a 120 kilómetros. Entonces los policías ahora insisten, le dicen, no, su trabajador está acá con su camión y está muy alterado y ahora entró en estado de shock y no puede conducir. David, ¿cuánto tiempo? Me imagino la cara del jefe. Claro, ¿y cuánto tiempo pasó desde que el hombre es elevado y aparece en esa otra localidad? Bueno, pasó aproximadamente una hora. Eso fue a las 15:30. Cuando él se despierta era a las 16:30 aproximadamente. Pero estamos hablando además de que son vehículos año 81, que de no gran desarrollan porte, imagínate, de gran porte, que no desarrollan volcador. la velocidad de los vehículos actuales. O sea, no hay chance de que el hombre haya decidido por sí mismo ir hasta ahí. Este camión como máximo andaba a 60 kilómetros. Ha tenido la visita de la prensa de distintos lugares y entre esos cae el equipo del investigador Fabio Serpa, donde lo invitan a ir a Buenos Aires para una entrevista
tú te acordarás, supongo, del programa Más allá de la cuarta dimensión. Aquí también tuvo su revista, La Cuarta Dimensión. Sí. Y donde le realizaron una entrevista al mismo Fabio Serpa, y especialistas de su equipo le hicieron una regresión. Y en esa regresión, a través de esa regresión, él recuerda que fue llevado a bordo de una nave espacial, o de un ovni, te dice él, de un plato volador, en un recinto circular de paredes muy luminosas, que se encontraba sobre una especie de camilla suspendida en el aire porque no tenía patas. Alcanza a visualizar a tres hombrecillos muy bajos, de cabeza prominente, ojos rasgados, boca diminuta, con piel rugosa, gris, así como la del elefante, decía él. Y que en un determinado momento siente que le hablan, pero él te muestra, me hablan acá, y señala a su cabeza, o sea que establecieron comunicación telepática, pero que él no recuerda lo que le preguntaban y lo que él le contestaba. ¿Y el sentido de esa abducción cuál sería, David? Tampoco evidentemente lo pudo explicar entonces Meneses. Sí, en su relato sigue le sacaron muestras de todo tipo, que eso para él fue una experiencia muy traumática hasta la fecha. Por eso se le llama abducción, porque claro. Es como un secuestro, te llevan ¿no? contra tu voluntad, claro. contra de tu voluntad. Y fíjate, esto sucedió en el año 81 y nosotros pudimos contactar con él en el 2023, julio del 2023 pudimos ir a entrevistarlo nuevamente porque no teníamos idea de su paradero y si seguía con vida. El señor ahora en febrero de este año cumplió 86 años. Y bueno, moviéndonos, investigando, nos contaron que seguía con vida, nos consiguieron el contacto y fuimos. Lo bueno de esto es que en esta primera entrevista de julio del 2023 pudimos constatar que a pesar de los años, este año se cumple 45 años, él mantiene el mismo relato. Cuando nos relata, él empieza a sollozar, a lagrimear, le tiemblan las piernas, le tiemblan las manos, Quiero preguntar. le eriza la piel, o sea que uno observando todos estos detalles te da la pauta de que está reviviendo ese momento, todo lo que vivió en ese momento. ¿A él le quedó alguna marca en el cuerpo? Bueno, a razón de esa experiencia, desde ese día que le sucedió eso, estuvo casi 10 días sin comer, únicamente tomaba agua, no anduvo de cuerpo esos 10 días y le quedó mucho malestar, dolor de cabeza, irritación en los ojos, que tenía que usar anteojos muy oscuros de sol porque le molestaba la claridad. Y el médico que la atendió en esa oportunidad dijo, indudablemente algo muy extraño le pasó, porque en mi año que llevo de médico nunca me tocó un caso así. Él estaba muy alterado, llegó en estado de shock, con la presión alta, con taquicardia, y eso no se finge. Que le tuvo que administrar una ampolla de Valium, y así durante 10 días, porque él seguía en estado muy alterado, continuamente lloraba, no podía hablar. Se le trató de entrevistar en esa época y cada vez que comenzaba a hablar tenían que suspender la entrevista porque era imposible. Él empezaba a balbucear, lloraba, se ponía mal. Que hoy día como que superó, digamos, eso, pero cada vez que él empieza a relatar pasa por esa misma situación, digamos, física. ¿Y cómo si se quiere también. ¿Cómo siguió con su vida? ¿Cómo le afectó? Porque te digo, en el día a día, con la familia, con el trabajo. Sí, por eso te decía que fue una experiencia muy traumática y negativa, porque más allá de la muestra que le tomaron a él, tuvo que dejar de trabajar, decir que lo jubilaron, perdió su familia prácticamente, pero eso nos enteramos ahora en el 2023, que él seguía en contacto, seguía recibiendo mensajes, seguía viendo luces, y su cuerpo se iluminaba todo de noche. Él dice, nos compara con la estrellita cuando prendíamos nosotros la estrellita en Navidad, de larga chispita. Bueno, mi cuerpo emitía chispitas y de repente se iluminaba todo, quedaba todo fosforescente, inclusive hasta mis prendas se iluminaba todo.
Y mi señora empezó a tener miedo. Y claro. entonces ¿Qué te parece? Sí. no durmió más conmigo y al poco tiempo me terminó dejando. ¿Te ha contado en esta entrevista que le hiciste si le llegan mensajes telepáticamente, qué le dicen? Y bueno, en esa oportunidad uno de los mensajes, bueno, eran mensajes a través de visiones. Le habían mostrado una guerra y esa guerra se desarrolló al año siguiente, en el 82, con el tema de la guerra de Malvinas que tuvimos en el sur de nuestro país. Otras cuestiones también fue lo de las inundaciones, muchas lluvias e inundaciones también le habían mostrado y ocurrió también. Y bueno, lo trascendente es que ahora en marzo, en febrero de este año, a raíz de las publicaciones de mis libros, se contacta un señor del interior también, donde me quería conocer, quería charlar conmigo y quería adquirir mi libro. Ovnis en Corriente, la saga, es el título. Es así que cuando vino, se puso en contacto, nos reunimos, y bueno, después de charlar un buen rato, yo le entrego el libro, y yo veo que le pega una ojeada a las páginas, y se queda en una página determinada que yo no alcanzo a ver. Deja mi libro, saca su celular y busca algo, y bueno, y me muestra. Automáticamente yo me di cuenta que es el camión con el que tuvo este acontecimiento el señor Meneses. Así que imagínense, nosotros teníamos entendido por comentario, porque todo esto por ahí no es nada oficial, como en los otros casos anteriores, los vehículos fueron llevados por fuerzas extranjeras para su correspondiente peritaje. Teníamos entendido que con el camión sucedió lo mismo. Así que bueno, fue una sorpresa para mí, grata por supuesto que aparezca el camión, por lo que decidimos volver a ir en marzo de este año. Por supuesto fuimos también a verlo nuevamente al señor Meneses, donde le comentamos de nuestra visita, el motivo de nuestra visita, y le propusimos si nos quería acompañar a constatar si era su camión realmente, a lo cual accedió. Así que fuimos con él, y bueno, pasó algo sorprendente nuevamente. Llegamos, filmamos, fotografiamos, estuvimos charlando con él. En un determinado momento él se acerca al camión, pone su mano derecha sobre el camión y yo lo veo que como que se emociona, como algo raro le pasa. Entonces yo me acerco, le dije si se sentía bien y bueno, él se da vuelta y se queda recostado por el camión. Yo le llamo a otro colega que me acompañó, le digo que me venga a ayudar porque tenía miedo que se descomponga, que se desmaye, que se caiga. Entonces viene este otro colega y le dice, Rubén, ¿qué te pasa? ¿Te sentí bien o estás emocionado por el reencuentro con tu camión? ¿Y quieren saber lo que nos responde? Sí, por favor. Tengo miedo de que vuelvan por mí. Así que nos quedamos ahí todos choqueados. Sí. Le agarramos uno de cada brazo y nos retiramos, ¿viste? Sí, antes que le suceda algo. Pobrecito, ¿no? David, yo no sé si estas cosas se pueden medir en términos de bueno o malo, pero los extraterrestres, digamos, que llevaron, o los seres, o las conciencias, no sé, como quieras llamarle, que llevaron a Rubén Meneses, ¿son malos, digamos, tienen propósitos negativos? Y bueno, mirad, tengo entendido por los años que llevo estudiando un poco todo el panorama, estamos ante tres razas, a ver, no razas, sino tres tipologías ¿cómo que no me sale la palabra? Bueno, en función de lo que vienen a hacer. Tenés la tipología de los, podríamos llamarle de los buenos o benevolentes, de los negativos o malos, y una intermedia que serían los neutros. Los neutros serían algo así como razas de científicos que vienen, observan, no interactúan para nada, a lo sumo se llevan muestras, pero muestras, digamos, de minerales, de la vegetación y cosas así. Y después tenemos estos otros de los negativos que encuentran tu voluntad, raptan o abducen con todo lo que acompaña, digamos, eso como te dije, que le sacaron muestras. Tenemos entendido que, según lo que él cuenta, que le extrajeron muestras de sangre, fluidos, hasta le llegaron a la médula. Así que bueno, por eso te vuelvo a reiterar que fue muy traumático para él. Y bueno, después tenerlo a la raza benevolente, que son o los buenos,
que son los que siempre acompañan un mensaje, que te invitan a subir. Si uno se niega, te respetan tu libre albedrío. No hay problema, claro. Pero siempre te están dando un mensaje de que cuidemos nuestro planeta, que ellos ya pasaron por eso, que vienen a colaborar. Y bueno, el tema es que a raíz de todo esto y de este hallazgo del camión, porque es una pieza fundamental, porque después de 45 años, que este año está cumpliendo en diciembre los 45 años, de ese extraordinario suceso, hemos estado trabajando con las autoridades de esta localidad de Cadacatí. Propusimos que se le homenajee y se le haga un reconocimiento, porque a raíz de este suceso, no solo la localidad de Cadacatí, sino todo Corrientes y la Argentina es reconocida en el campo de la ufología. Se realizó una plaza temática donde se va a quedar exhibido en forma permanente el camión como una especie, no una especie, sino va a ser una gran atracción turística para todos los entusiastas y apasionados de este tema, como los investigadores. O sea que va a ser, te puedo llegar a decir sin duda alguna, que va a ser como el lugar Roswell y Capilla del Monte, que tú lo conoces.